Nos bendiga a todos. Dios le bendiga. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta noche leemos en San Mateo capítulo 2, verso 1 al 6, donde dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el que nos guía al lugar seguro. Ese es el guiador, el que nacería en Belén de Judea, para guiar y así apacentar al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas, como hace el pastor que guía y pastorea a sus ovejas. Así hace Jesucristo, el buen pastor, como el guiador enviado por Dios para guiarnos en el camino de Dios y guiarnos a la fuente del agua de la vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el Salmo 23 nos dice Dios por medio del salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me pastoreará, me hará. En lugares delicados, vamos a leerlo de nuevo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí nos muestra que el guiador, el que nos guía, es Cristo, el buen pastor, el mismo Dios del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, el cual se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. Ese es el buen pastor,
ese es el que guiaría a su pueblo. Ese es nuestro pastor y nuestro guiador, el que nos guía por el camino de la vida eterna para vivir eternamente en el reino de Dios. Él es el que junto a aguas de reposo nos pastoreará y el que confortará nuestra alma. Las aguas de reposo del Espíritu Santo. Pues Él dijo en San Juan capítulo 7, verso 37 al 39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto Cristo lo dice del Espíritu que iban a recibir todos los que creerían en Él. Y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su interior, por su vientre. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había todavía sido glorificado. Pero Él es el que bautizaría a su pueblo con Espíritu Santo y fuego. Juan, cuando lo vio, dijo, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es el que guía a todo hijo e hija de Dios. Toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, Él lo guía a la fuente del agua de la vida eterna. Lo guía como el pastor guía a sus ovejas, así nos guía Jesucristo, el buen pastor, y nos guía a la fuente del agua de la vida eterna. La fuente del agua de la vida eterna es Jesucristo. Por eso Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, nos dice ahí el libro del Apocalipsis algo muy importante, en donde nos muestra que hay una fuente de agua de vida eterna. Vean, los españoles conquistadores, cuando llegaron al Nuevo Mundo, al continente americano, ellos estaban buscando una fuente, un lugar de aguas de vida, un lugar de aguas de juventud. Ellos estaban buscando la fuente de la juventud, la fuente donde estaba el agua que la persona tomaba y se volvía joven y vivía eternamente. Pero ellos buscaban una fuente, un riachuelo o un manantial de donde saliera agua y que ellos pudieran tomar y volverse jóvenes y vivir eternamente. Pero miren, la fuente de la juventud es aquí. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 5 en adelante, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Ven que hay una fuente de agua de vida eterna? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora, siendo que hay una fuente de agua de vida eterna, todo ser humano quiere tomar de esa fuente del agua de la vida eterna para vivir eternamente y ser joven para toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 22 también dice en el verso 16 y verso 17, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Ven? Hay una fuente de agua de vida eterna para que todo aquel que tiene sed de esa agua de vida eterna venga y tome de esa agua de vida eterna y viva eternamente en el reino de Dios. Y esa fuente tiene un nombre. Esa fuente se llama Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Él estaba el agua de la vida eterna, el Espíritu Santo, para todos aquellos que vinieran a Él y lo recibieran como único y suficiente Salvador. Por lo tanto, toda persona tiene la oportunidad de ser guiado por el que guía a su pueblo al lugar seguro. Y ese que nos guía es Jesucristo, nuestro Salvador. Y nos guía a la fuente del agua de la vida eterna para que tomemos y vivamos eternamente en el reino eterno de Dios. Por lo tanto, Él nos guía al lugar seguro, a la fuente del agua de la vida eterna, para que así entremos a la casa de Dios, entremos al reino de Dios. Él dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero Cristo, el buen pastor, nos guía al lugar seguro, al reino de Dios, y nos guía a la fuente del agua de la vida eterna para que tomemos de esa agua de la vida eterna y vivamos eternamente. Por lo tanto, todos necesitamos a ese guiador que nacería en Belén de Judea para guiar a su pueblo, guiarlos a la fuente del agua de la vida eterna. En el libro del Apocalipsis también nos dice, en el verso 13, del verso 13 en adelante dice, Apocalipsis capítulo 7, verso 13 en adelante dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahora Cristo, vean, es el que pastorea a su pueblo y lo guía a la fuente del agua de la vida eterna. Todos entonces necesitamos el que nos guía al lugar seguro, nos guía a la vida eterna, nos guía al reino de Dios, nos guía a la fuente del agua de la vida eterna para que tomemos de esa fuente del agua de la vida eterna y vivamos eternamente en el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por lo tanto, Cristo, el buen pastor, dio su vida en la cruz del Calvario por todas las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y de esas ovejas yo soy uno de esas ovejas. ¿Y quién más es de esas ovejas? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, hemos sido guiados a la fuente del agua de la vida eterna
para tomar de la fuente del agua de la vida eterna, tomar del agua de la vida eterna, que es el Espíritu Santo, y así obtener la vida eterna y entrar al reino de Jesucristo nuestro Salvador, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Todos necesitamos el que nos guía al lugar seguro. Él nos guía a la casa de Dios, al reino de Dios, donde está la fuente del agua de la vida, para darnos de la fuente del agua de la vida, de su Espíritu Santo, y vivir por toda la eternidad. Ahora, algunas personas pensarán, pero si Cristo vino a la tierra, murió, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios en el cielo, ¿cómo nos va a guiar Él por medio de su Espíritu Santo, que descendió el día de Pentecostés a los creyentes que estaban en el aposento alto, 120 creyentes en Él, y fueron ellos llenos del Espíritu Santo? Y desde ese día Jesucristo está en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Él había dicho que Él estaría con nosotros. En el capítulo 28 de San Mateo, el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahora, ¿cómo es que Cristo está en medio de nosotros? Si Él ascendió al cielo hace 2000 años atrás, vean, en Espíritu Santo, Cristo está en medio de nosotros, y Él está guiándonos a todos en la casa de Dios, y nos está guiando a todos a la fuente del agua de la vida eterna. En San Juan capítulo 16, verso 12 en adelante dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí podemos ver que el que guiará a todos los creyentes en Cristo es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba en Jesús, viniendo a los creyentes para guiarlos a toda justicia y a toda verdad, y darle a conocer todas las cosas que han de suceder. Y eso es Cristo en medio de su iglesia, en Espíritu Santo, guiándonos y a la vida eterna. También en San Juan capítulo 24, verso 26 dice Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí tenemos la promesa también de la venida del Consolador, del Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en el nombre del Señor Jesucristo, para darnos a conocer, para enseñarnos y darnos a conocer las cosas que han de venir, las cosas que han de suceder. Por lo tanto, tenemos al guiador, al que nos guía, a Cristo en el Espíritu Santo en vez de su iglesia, guiando a su pueblo a fuentes de aguas de vida eterna, para así tener seguro nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. En San Juan capítulo 15, verso 26 al 27 dice Cristo:
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí tenemos claramente la revelación divina de cómo es que Cristo, el guiador que nació en Belén de Judea, estaría en medio de su iglesia, guiando a su iglesia, guiando a toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y la persona es guiada a la fuente del agua de la vida eterna, para tomar de esa fuente de agua de vida eterna y vivir por toda la eternidad. Y la fuente es Jesucristo, y el agua de vida eterna es el Espíritu Santo. Por eso a la mujer samaritana Él le dijo: el agua que yo te daré es una fuente que salta para vida eterna. San Juan capítulo 4, verso 14. Ahí tenemos claramente las palabras de Jesucristo nuestro Salvador, donde dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré es una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es que para tomar de esa fuente de agua que salta para vida eterna, la persona necesita al guiador que nació en Belén de Judea, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él se representa en el buen pastor y representa a todos los creyentes en Él, en ovejas. Por eso Cristo es el buen pastor y nosotros somos ovejas de su redil. Este simbolismo es sencillo para que así todos podamos comprender que tenemos un guiador que nació en Belén de Judea, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual nos guía a fuente de agua que salta para vida eterna. Y esa fuente del agua que salta para vida eterna es nuestro amado Señor Jesucristo. Él dijo: el que cree en mí no tiene vida eterna, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos a leerlo aquí en San Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego en el mismo Evangelio según San Juan capítulo 6, versos 38 en adelante dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve y cree en Cristo tenga vida eterna. Y si muere físicamente, Cristo le resucitará en el día postrero en un cuerpo nuevo y eterno y glorificado. Porque Cristo murió por nosotros para juntar, recoger a todos los hijos e hijas de Dios que estaban dispersos en el mundo entero, en los diferentes siglos en los cuales ellos aparecerían en este planeta Tierra. Por lo tanto,
tenemos el lugar seguro con Cristo en su reino para vivir con Él por toda la eternidad, porque Él es nuestro guiador, el que nos guía a fuentes de agua de vida eterna. Y por consiguiente estamos seguros con Jesucristo nuestro Salvador. Cristo, hablando con Marta, la hermana de María, cuando Lázaro había muerto y ya estaba sepultado, le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. San Juan capítulo 11, verso 23 en adelante. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y ahora podemos ver que el que cree en Jesucristo no morirá eternamente. Por lo tanto, todo creyente en Cristo sabe que cuando terminen sus días aquí en la tierra, en el cuerpo terrenal, todavía la persona sigue viviendo. Lo que muere es solamente el cuerpo físico, pero la persona es alma viviente y tiene un espíritu también dentro del cuerpo físico. Por lo tanto, sigue viviendo en el paraíso con un cuerpo angelical. Y cuando Cristo complete su redil, el redil de sus ovejas, con los últimos escogidos que Él llamará, luego se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos nos transformará, y entonces todos tendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces seremos inmortales físicamente, porque tenemos un guiador, Jesucristo, el cual nos ha guiado a la fuente del agua de la vida eterna, para tomar de la fuente del agua de la vida eterna y vivir con Cristo por toda la eternidad en su reino eterno. Yo he escuchado las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. He escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, que nos muestra el misterio de su primera venida y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano. Y he creído en Jesucristo de todo corazón y lo he recibido como mi Salvador. Él me ha guiado a la fuente del agua de la vida eterna. He tomado la fuente del agua de la vida eterna, lo he recibido como mi Salvador. He sido bautizado en agua en su nombre. Él me ha perdonado y con su sangre me ha limpiado de todo pecado, y me ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en mí el nuevo nacimiento, y me ha dado la salvación y vida eterna, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo era una de esas ovejas, de esas personas que se había perdido, y ahora Cristo vino a buscarme y a salvarme. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también, porque Él es el buen pastor, el guiador que nos guía a la fuente del agua de la vida eterna. Si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo como Salvador,
todavía no tiene vida eterna y por consiguiente no tiene esperanzas de volver a vivir luego que se le acabe esta vida terrenal que tiene, la cual dura muy poco tiempo. A la mayor parte de las personas le dura menos de 100 años y cada persona puede hacer contacto con Cristo, nuestro guiador, para que Él lo guíe a la fuente del agua de la vida eterna, para que reciba la salvación y vida eterna y pueda vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Cuando nacimos en esta tierra a través de nuestros padres terrenales, recibimos una vida, esta vida terrenal, la cual es temporera, pero esta vida terrenal nos da la oportunidad de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él nos guíe a la fuente del agua de la vida eterna, la cual es Él mismo, para que Él perdone nuestros pecados y con su sangre nos limpie de todo pecado y seamos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en nosotros el nuevo nacimiento y así nos dé la salvación y vida eterna, y así nos asegure nuestro futuro eterno, Cristo en su reino eterno, y así estemos conscientes de que volveremos a vivir, viviremos físicamente también una nueva vida en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la promesa para todas las personas que tienen a Jesucristo nuestro Salvador como el guía, el cual nos guía al lugar seguro, nos guía al lugar seguro de la fuente del agua de la vida eterna, para que así tomemos de la fuente del agua de la vida eterna y vivamos eternamente con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, nos está guiando a su reino, al reino de Dios, para que vivamos con Él en su reino por toda la eternidad. Quienes han sido guiados por Cristo el guiador al lugar seguro del reino de Dios y les ha dado de la fuente del agua de la vida eterna, todos nosotros. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, necesita recibir a Cristo, para que Cristo el guiador lo guíe a la fuente del agua de la vida eterna, que es Él mismo, y le dé de la fuente del agua de la vida eterna, del Espíritu Santo, y así le otorgue la vida eterna. Porque Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene el Hijo de Dios, a Jesucristo, porque lo ha recibido como su Salvador, tiene vida eterna. Pero el que no tiene a Jesucristo, porque no lo ha recibido como su Salvador, no tiene vida eterna. Y por consiguiente no tiene esperanzas de volver a vivir una nueva vida, una vida eterna. ¿Por qué? Porque no se dejó guiar por Jesucristo el guiador, que nació en Belén de Judea, el que nos guía a la fuente del agua de la vida eterna, para que sí podamos entrar al reino de Dios y vivir con Jesucristo en este reino por toda la eternidad. Por tanto, los que todavía no han recibido a Cristo no tienen vida eterna, pero en esta noche pueden recibirlo, para que Cristo les guíe a la fuente del agua de la vida eterna y les dé de la fuente del agua de la vida eterna y entren en el reino de Dios y estén así en el lugar seguro, en el reino eterno de Dios. Jesucristo es el que nos guía al lugar seguro, al reino de Dios.
Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahora, ¿para qué buscar el reino? Para entrar al reino de Dios y estar seguros en la vida eterna. ¿Y cómo entramos al reino de Dios? Naciendo del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Nacer de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, creer en Cristo como nuestro Salvador, dar testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador, ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza luego con Espíritu Santo y fuego. Nacer del agua, nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, nacer del Espíritu, nacer del bautismo del Espíritu Santo. Y así nacemos en el reino eterno de Cristo. Entramos al reino eterno de Cristo y por consiguiente hemos nacido a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y nos encontramos en el lugar seguro, en el lugar donde viviremos con Cristo por toda la eternidad. Si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo y por cuanto no lo ha recibido no tiene vida eterna y no está en el lugar seguro, en el lugar eterno del reino eterno de Dios, pueden esta noche recibir a Cristo para que Cristo le guíe y le coloque en el lugar seguro, en el reino de Dios. Puede levantar su mano y puede pasar a la frente y estaré orando por usted para que Cristo le reciba en su reino y le coloque en la vida eterna. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna. No hay otra cosa más importante que la vida eterna. Se predica el Evangelio de Cristo para que las personas crean y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que así reciban la vida eterna. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, y ese nombre es Señor Jesucristo. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Si le damos la espalda a Cristo, Él nos dará la espalda delante de nuestro Padre Celestial y no nos confesará delante de nuestro Padre Celestial como personas que hemos creído en Cristo y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, el que no le da espalda a Cristo, sino que lo recibe, Cristo lo confiesa delante de nuestro Padre Celestial. Él nos ama y por eso murió en la cruz del Calvario, para darnos la salvación y vida eterna. Y confesarnos delante de nuestro Padre Celestial como creyentes en Cristo. Todos necesitamos a Jesucristo, el guiador, que nos guíe al reino de Dios y por consiguiente nos guíe a la fuente del agua de la vida para recibir la vida eterna. Todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en su reino y por consiguiente necesitamos que Él nos guíe a la fuente del agua de la vida eterna. Pueden continuar pasando las personas que ya han escuchado y han creído de todo corazón. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La meta de la predicación del Evangelio de Cristo es que las personas escuchen, nazca la fe en sus corazones, la fe en Cristo, y crean de todo corazón en Cristo, lo reciban públicamente como su Salvador, dando testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador, para luego poder ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarles con Espíritu Santo y fuego y producir en ellos el nuevo nacimiento.
Para eso es que se predica el Evangelio de Jesucristo nuestro Salvador, para que así las personas puedan obtener la salvación y vida eterna y asegurar su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Lo más importante es la vida eterna. No hay otra cosa más importante para el ser humano que la vida eterna. Si esta vida terrenal, que es temporera, es importante, cuanto más la vida eterna. Esta vida es pasajera, pero nos da la oportunidad de hacer contacto con Cristo para que nos coloque en la vida eterna y así tener seguro nuestro futuro eterno. La decisión más grande que una persona puede hacer en su vida es una sola: recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la decisión que coloca a la persona en la vida eterna. Lo coloca en el reino eterno de Jesucristo. Ninguna otra decisión coloca a la persona en la vida eterna. Solamente la decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Lo recibe creyendo en Cristo de todo corazón, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y con el corazón se cree para justicia. Viene la fe al corazón de la persona para creer en Cristo, y luego la persona da testimonio público de su fe en Cristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión, se confiesa para salvación. Confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador. Toda persona desea vivir eternamente y desea tener un cuerpo eterno, igual al cuerpo eterno y glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, para lo cual necesita escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y saber que Cristo murió en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para así obtener a la persona el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtener así el nuevo nacimiento, y por consiguiente entrar al reino de Dios y obtener la salvación y vida eterna. Todo eso lo hace el guiador Jesucristo, que nació en Belén de Judea 2000 años atrás, porque nació para ser el guiador del pueblo de Dios y de toda persona perteneciente al pueblo de Dios. Él es el que nos guía a la vida eterna, en el reino eterno de Dios. Todavía pueden continuar pasando las personas que faltan, ya vienen muchos de camino, porque desean vivir eternamente con Cristo en tu reino. Quieren que Cristo los guíe a la vida eterna. No hay otra persona que les pueda guiar a la vida eterna, a la fuente del agua de la vida eterna, al reino eterno de Dios. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Él nació para ser el guiador de su pueblo, guiarlo a la vida eterna. Todavía hay más personas que vienen del camino, que quieren vivir eternamente con Cristo en su reino y desean que Cristo los guíe a la vida eterna. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que para llegar a Dios, para acercarse a Dios, la persona necesita un guiador, a Jesucristo nuestro Salvador. Pueden continuar pasando las personas que faltan, por cuanto todos queremos vivir eternamente. Levántese
desasiento y diga: yo quiero vivir eternamente. Por lo tanto, ya he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído de todo corazón en Jesucristo como mi Salvador. Por lo tanto, me levanto y doy testimonio público de mi fe en Cristo, recibiéndolo públicamente como mi único y suficiente Salvador. Y Cristo le recibe en su reino, le perdona sus pecados y con su sangre le limpia de todo pecado y lo coloca en su reino eterno. Para eso Cristo nació en Belén de Judea, para ser el guiador de su pueblo, guiar a su pueblo a la fuente del agua de la vida eterna, para que si todos tomemos de la fuente del agua de la vida eterna y vivamos con Cristo en su reino por toda la eternidad. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él nos salva de nuestros pecados, nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado y nos bautiza con Espíritu Santo y fuego luego que hemos sido bautizados en agua en su nombre, y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Así nacemos a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Todavía hay más personas que faltan por pasar, así es que vamos a dar unos segundos en lo que pasan. Vamos a estar puestos en pie en lo que pasan las personas que faltan por pasar. Pueden ya pasar las personas que faltan por pasar, y los niños de 10 años en adelante también pueden pasar para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando las personas que faltan por pasar. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy la voz del guiador de Jesucristo, que por medio de su Espíritu Santo nos ha hablado a través de su Evangelio, el Evangelio de Cristo, no endurezcas tu corazón. Él quiere salvar tu alma, Él quiere darte vida eterna, Él quiere colocarte en el reino eterno de Dios. Él es tu guiador, Él es mi guiador, Él es el guiador de todos los seres humanos, el que los guía a la fuente del agua de la vida, el que los guía al reino eterno de Dios, el que los guía a la vida eterna. Jesucristo está tan joven como cuando ascendió al cielo, y esa es la clase de cuerpo que Él quiere darme a mí y a quién más, a cada uno de ustedes también. Esa es la clase de cuerpo glorificado, el que Él nos va a dar cuando Él resucite a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y entonces todos seremos jóvenes, representando físicamente de 18 a 21 años de edad. Y así seremos jóvenes e inmortales físicamente en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, volveremos a viviremos una vida nueva y eterna con Cristo en su reino eterno. Y esa bendición no la podemos perder. Queremos que Él nos dé esa bendición de la vida eterna y nos dé un cuerpo eterno y glorificado como su cuerpo glorificado. Ese es el propósito por el cual Jesucristo vino 2000 años atrás a este planeta Tierra en un cuerpo físico y tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue una desgracia, sino una bendición para los seres humanos, para poder el ser humano obtener el perdón de sus pecados y ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y así obtener la salvación y vida eterna, y así asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno.
tenemos que asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Si vivir en esta tierra, en estos cuerpos, es tan bueno, ¿cómo será? En un cuerpo nuevo y eterno como el cuerpo de Jesucristo, no hay palabras para expresar lo glorioso que es vivir en un cuerpo eterno y glorificado. Cristo está viviendo en un cuerpo eterno y glorificado porque Él fue glorificado y no se pone viejo, está tan joven como cuando ascendió al cielo. Todavía vienen más personas de camino que quieren vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Así es que pueden continuar pasando para que Cristo el guiador los coloque en su reino eterno y les asegure su futuro eterno en su reino eterno. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. En esta noche estamos en esta actividad escuchando la predicación del Evangelio de Cristo porque los nombres de ustedes están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Y por esa causa Dios les guió para estar aquí presentes y escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Para que así Cristo les guíe a la vida eterna. El propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra es para que aseguremos nuestro futuro eterno con Cristo en tu reino eterno. Ese es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Que escuchemos la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, usted está escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, usted está escuchando la voz de Cristo. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No podemos endurecer el corazón, sino abrir nuestro corazón y decirle a Cristo: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Guía mi vida, guíame a la vida eterna. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Los niños de 10 años en adelante pueden pasar también para que Cristo les reciba en tu reino, porque Cristo tiene lugar para los niños también en su reino. Él dijo: dejad los niños venir a mí y no se impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ya vamos a orar por las personas que han pasado. Unos segundos más para que pasen las personas que faltan por pasar en estos momentos, los cuales desean asegurar su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Todos queremos que Él nos confiese delante de nuestro Dios como creyentes en Él. También
Dice Cristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un asunto de creer, es un asunto de fe en Cristo para obtener la vida eterna. Unos segundos, sí. Ya oraremos por las personas que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Inclinemos nuestros rostros para orar, nuestros ojos cerrados, y levantemos nuestras manos al cielo, a Jesucristo. Repitan conmigo esta oración: Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu Evangelio y ha nacido en mi corazón la fe para creer en ti como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, he escuchado acerca de tu primera venida y de tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados, y yo lo creo de todo corazón. Por tanto, yo creo en ti y en tu sacrificio en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Y, Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo públicamente como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te ruego perdones mis pecados y te ruego me limpies con tu sangre de todo pecado. Y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo haya sido bautizado en agua en tu nombre. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer a la vida eterna. Quiero nacer en tu reino eterno, Señor Jesucristo. Salva mi alma, Señor Jesucristo. En tus manos encomiendo mi alma. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén. Amén. Y ahora repitan conmigo, con nuestras manos levantadas en alto: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en tu reino. Ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: ya he creído de todo corazón en Cristo, pero todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para identificarme con Él en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuándo me pueden bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Esa es la pregunta de vuestros corazones. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche en el nombre del Señor Jesucristo. Pregunto al ministro aquí si hay agua. Hay agua, hay bautisterios aquí, y a este lado también hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales también para ustedes cambiarse de ropas, ponerse las ropas bautismales, ser bautizados en agua y luego cambiarse de nuevo de ropas y regresar a sus hogares agradecidos a Cristo y gozosos por la salvación de vuestra alma. Hay también vestidores aquí también. Hay vestidores aquí a ambos lados. Por tanto, hay las facilidades para que puedan ser bautizados
en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como hacían los apóstoles cuando predicaban y las personas creían, eran bautizadas en agua en ese mismo momento en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, bien pueden ser bautizados esta misma noche en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de nuestro tema, el que nos guía al lugar seguro. El que nos guía es Jesucristo y el lugar seguro es el reino de Jesucristo. Y nos guía a la fuente del agua de la vida eterna, que es Jesucristo, para darnos el agua de la vida eterna, que es su Espíritu Santo. Por tanto, que Jesucristo, nuestro Salvador, les bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que ustedes sean bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y traiga también a sus familiares para que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que estén con ustedes luego en el reino eterno de Jesucristo, viviendo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo nuevamente con nosotros al ministro aquí, al reverendo aquí, para que les indique hacia dónde caminar, para cambiarse de ropas, colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Con nosotros aquí el reverendo. Dios les bendiga y les guarde a todos. Dios siga bendiciendo a todos los hermanos que han pasado al frente y ya han de ser bautizados.